Ahora, acá hablan sobre la superfecundación, ¿no? Entonces existen dos términos, ¿no? La superfecundación y la superfetación. La superfecundación sí, bueno, sí se da con una cierta frecuencia en humanos, pero la superfetación no ha sido probado que se produzca en humanos. ¿Y qué es diferencia? La superfecundación se refiere a la fecundación de óvulos, de dos óvulos que nacen del mismo ciclo, ¿ya? Fecundación puede ser por espermatozoides distintos, eh, pero que nacen del mismo ciclo. Eso es lo importante, que los dos óvulos van a nacer del mismo ciclo. A diferencia de la superfetación, en la cual el segundo pueden nacer dos óvulos, pero de diferentes ciclos. Esto implicaría que la mujer, o en todo caso, claro, la mujer uh, ovula posterior a tener una gestación ya establecida. No sé si me entienden, o sea que estando ya embarazada la paciente vuelve a ovular. Eso en humanos no ha sido demostrado, sin embargo en algunos animales sí. Eso es la superfetación, entonces son óvulos que se fecundan pero que son óvulos de ciclos distintos. Esa es la diferencia con la superfecundación. Entonces acá la pregunta dice, la superfecundación se refiere a fecundación de óvulos que provienen de diferentes ciclos. No, ¿no? Fecundación de óvulos que provienen de cada ovario tampoco. Fecundación de óvulos que provienen del mismo ciclo, ¿no? Entonces eso es lo que estábamos viendo. Esa es la diferencia de la super fecundación con la superfetación, que creo que hay otra pregunta acá respecto a eso. Entonces dice, se denomina superfetación, como les dije. La superfetación implica que la mujer ha ovulado teniendo ya un embarazo establecido, ¿no? Entonces son óvulos que han sido fecundados, pero que son de ciclos distintos, ¿no? Y bueno, y obviamente son fecundados en coitos distintos, ¿no? Pues han sido fecundados, como son de ciclos distintos, se fecundan en coitos distintos. Entonces, teóricamente son productos o son bebés que podían tener padres distintos estando la madre en proceso de una sola gestación. No, o sea, por eso no está probado en humanos, pues. Se dan animales ocasionalmente, pero en humanos no. La respuesta es la B. Dice, en relación a la secreción de progesterona durante el embarazo, es cierto. Entonces, acuérdense que la progesterona es una hormona esteroidea eh, que en una mujer no gestante, bueno, que lo produce el cuerpo lúteo, ¿no? Cuando en una mujer se establece el embarazo, durante las primeras 10 semanas va a producir también el cuerpo lúteo la progesterona. La progesterona va a ser encargada de realizar todos los cambios fisiológicos a nivel de todos los aparatos y sistemas de la mujer durante la gestación. Todos los cambios fisiológicos que se estudian dentro de la obstetricia son producto de la acción de la progesterona, ¿ya? Entonces esta progesterona, como les decía, en las primeras 10 semanas quien se va a encargar de su producción es el cuerpo lúteo. A su vez, para que este cuerpo lúteo se mantenga funcionando más del tiempo normal, que normalmente un cuerpo lúteo se establece y demora su acción 2 semanas en promedio, en una mujer no gestante, para que se mantenga ese cuerpo lúteo funcionando, actúa la beta-HCG, ¿no? La HCG, la hormona gonadotropina coriónica. Entonces, el cuerpo lúteo estimulado por la hormona gonadotropina coriónica, que a su vez es producida por la placenta, por el cincito trofoblasto de la placenta, va a seguir formando progesterona hasta más o menos la 10ª semana. En la 10ª semana ya la placenta va a asumir esa función, ¿no? La función de producir progesterona. Entonces dice, en relación a la secreción de progesterona durante el embarazo, ¿qué es progesterona durante el embarazo?
aumenta a lo largo del embarazo, eso es verdadero, ¿no? Hay un aumento progresivo para que se vayan realizando todos los cambios necesarios en la anatomía y fisiología de la mujer durante el embarazo. Mantiene y desarrolla el endometrio, es verdad, ¿no? La progesterona, tanto en una mujer en estado o no embarazada, tiene una acción fundamental sobre el endometrio, ¿no? Va a producir que de una mujer no embarazada el endometrio proliferativo se torne en secretor, y en una mujer embarazada que ese endometrio secretor se desidualice, ¿no? La desidualización es por acción de la progesterona, y la desidualización es necesario para la implantación normal del blastocisto, ¿no? Ahora, en la semana 10-12 la placenta es la encargada de su producción, ya lo habíamos visto, ¿no? Hasta la semana 10 es el cuerpo lúteo, a partir de ahí ya empieza la placenta a producir la progesterona. Ahora, una acción fundamental de la progesterona, su nombre dice, es una hormona progestacional, o sea, va a permitir que se desarrolle y que el embarazo llegue hasta término. Entonces, una de las acciones de la progesterona es que va a relajar todo el músculo liso, no solo, así como relaja las paredes del músculo liso uterino, también va a relajar diversas estructuras del músculo liso, tanto a nivel del aparato urinario y del aparato digestivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la progesterona, como les decía, va a inhibir la actividad autonómica, por decirlo así, del músculo liso uterino, ¿no? Entonces va a mantener al útero en un estado de quiescencia, ese es el término, un estado de quiescencia, para que las contracciones o el desencadenamiento del parto no se dé prematuramente, ¿no? Entonces, esa es acción también de la progesterona, mantener el embarazo. Entonces, en este caso, la alternativa correcta serían todas, ¿no? Todas son correctas. Ahora, entonces, dentro de las hormonas del embarazo, como sabemos, la progesterona, el estriol, existe también una hormona que es el lactógeno placentario, ¿no? Esta es una hormona que en realidad todas las hormonas de la gestación se van a producir en el cincito trofoblasto, ¿ya? Entonces ahí se produce la hormona gonadotropina coriónica, allí se va a producir también posteriormente el lactógeno placentario, solo la prolactina, que en una mujer no gestante normalmente se va a producir en la hipófisis, durante la gestación también empieza a producirse en el útero, ¿ya? Pero no en la placenta, sino en el útero. La prolactina también se puede producir en las células del útero. Ahora, el lactógeno placentario tiene una función fundamental, es una hormona catabólica, ¿ya? Catabolizante. Es una hormona que tiene efectos contrainsulares, ¿ya? O sea, es prodiabetogénica. Además, va a contribuir al transporte activo de aminoácidos y de proteínas hacia la circulación fetal, ¿no? Va a intervenir en el crecimiento y en el desarrollo fetal. Y además también el lactógeno placentario, los niveles del lactógeno placentario se relacionan directamente con la masa placentaria, ¿no? Es por eso que en algunos tumores dependiendo del trofoblasto, como es el tumor del tumor trofoblástico, el citoplacentario, el marcador es el lactógeno placentario, ¿no? Porque está relacionado directamente con la masa placentaria, más que la hormona gonadotropina. Entonces, teniendo en cuenta esos aspectos, podemos responder la pregunta siguiente, ¿no? Dice, señale la respuesta incorrecta en relación al lactógeno placentario. Es secretada por el cincito trofoblasto, esa es verdadera, ¿no? Lo acabamos de mencionar. Favorece la lipogénesis materna, esa es incorrecta. Como les dije, es una hormona catabolizante. Por el contrario, lo que va a favorecer es la lipólisis, ¿ya? La lipólisis materna. Como dije, es una hormona catabolizante, una hormona contrainsular. Aumenta a partir de la quinta semana de la gestación hasta el final del embarazo, eso es verdadera. Es hiperglicemiante, claro, les estoy diciendo que es una hormona contrainsular, es una hormona prodiabetogénica y está
está inmiscuida en lo que es la fisiopatología de la diabetes gestacional, ¿no? Y finalmente dice facilita la transferencia activa de aminoácidos a través de la placenta, ¿no? Esa es verdadera también, ¿no? Como les dije, va a intervenir en el transporte no solo de aminoácidos, sino también de proteínas hacia la parte, hacia la circulación fetal. La 18. Ahora, dice, los niveles de gonadotropina coriónica humana se detectan. Ahora hay que tener en cuenta que la forma más precoz de detectar la gonadotropina coriónica humana es detectarla en sangre, ¿no? Es la forma más precoz en sangre, porque los test que detectan la hormona en orina detectan, los últimos ya detectan a partir de 20 unidades internacionales, ¿no? Entonces, la gonadotropina coriónica humana es una hormona que se va a producir en el sincito tromboblasto una vez que el blastocisto se ha implantado ya en el endometrio, ¿no? Una vez que se ha implantado en el endometrio decidualizado, las hormonas del sincito tromboblasto van a empezar a producir esta hormona. Eh, entonces el momento va a ser posterior, un día posterior a la implantación, ¿no? Entonces, si se implanta más o menos entre el sexto, séptimo día, el octavo día de la fecundación, es que va a empezar la producción de gonadotropina coriónica humana. Ahora, está la función de la gonadotropina coriónica humana, la más importante y la más conocida, es el mantenimiento del cuerpo lúteo, ¿no? Mantener el cuerpo lúteo para que genere progesterona hasta que la placenta sea capaz de formar por su propia cuenta la progesterona que necesita. Y otra función que también se ha descubierto hace un tiempo relativamente corto, es que induce la diferenciación diferenciación sexual, o sea, induce en los fetos masculinos, induce diferenciación testicular porque va a estimular la producción de testosterona, ¿no? Entonces es una también de las funciones, induce diferenciación sexual en los fetos masculinos. Son las funciones de la hormona gonadotropina coriónica humana, pero como les dije, la más importante es mantener el cuerpo lúteo. Entonces, yéndonos a la pregunta, dice, los niveles de gonadotropina coriónica humana se detectan, en este caso, al momento de la fecundación, no. Al tercer día de retraso menstrual, tampoco, ¿no? Entonces estamos quedando que se va a formar una vez que ya el blastocisto está implantado. Como sabemos, el blastocisto se implanta al sexto, séptimo día, entonces para que empiece la producción debe pasar 1 o 2 días. Entonces al octavo, décimo día post fecundación. A la semana de la implantación, no. Y a los 14 días de retraso menstrual tampoco, ¿no? Entonces acá la respuesta es la C. Bueno, y es una pregunta respecto a lo que ya estábamos conversando. ¿Cuál es la principal acción de la gonadotropina coriónica humana? Entonces nos ponen una serie de alternativas, de las cuales las únicas verdaderas van a ser la A, que es el mantenimiento del cuerpo lúteo inicial, y la E también es verdadera, ¿no? En los fetos masculinos estimulan la secreción testicular de testosterona, ¿no? Entonces, pero acá te están preguntando la principal acción, ¿no? Entonces la principal acción siempre va a ser mantener el cuerpo lúteo inicial, ¿no? Siempre esa va a ser la principal acción, porque de ese mantenimiento del cuerpo lúteo, del rescate del cuerpo lúteo por la HCG, es que se va a producir la progesterona. Sin progesterona el embarazo se pierde. Entonces acá la respuesta es la A. Dice, señale la respuesta correcta en relación con la gonadotropina coriónica humana durante el embarazo. Entonces, como estábamos viendo, la gonadotropina coriónica humana va a empezar a producirse a partir
posterior a la implantación va a empezar a producirse secuencialmente, exponencialmente, y va a alcanzar una meseta a nivel de la 10ª semana. La meseta de los valores es a nivel de la 10ª semana. A partir de allí, como ya la acción de la producción de la progesterona va a pasar a formarse, va a pasar a tomarse por la placenta, entonces los niveles de hormona gonadotropina coriónica van a ir en una disminución progresiva, pero van a mantenerse positivas. Y bueno, va a mantenerse positiva por lo menos hasta después del puerperio. O sea, la HCG se mantiene positiva en una paciente hasta después del puerperio. Generalmente para que desaparezca de la sangre van a pasar 42 días, ¿no? 42 días para que la HCG se negativice. Entonces, a pesar después de haber terminado el embarazo, o sea, de haberse expulsado la placenta del alumbramiento, durante el periodo de puerperio todavía la HCG puede estar positiva. Entonces, acuérdense, son dos momentos. Un aumento a partir de su producción, de la implantación, hasta que llega a la meseta al 10º día, al 10ª semana, después un descenso progresivo que sigue siendo positivo hasta después del embarazo, o sea, hasta después de culminado el embarazo, hasta después del parto, o sea, en el puerperio todavía sigue siendo positivo. Entonces, sabiendo eso, respondemos la pregunta. Dice, ¿aumenta hasta la 10ª semana y luego se mantiene constante hasta el parto? No, ¿no? Como estoy diciendo, llega a la meseta, pero a partir de ahí empieza a bajar. Entonces, la A es incorrecta. Dice, ¿aumenta constantemente durante todo el embarazo? No vimos, no. Aumenta exponencialmente hasta que llega a la 10ª semana, hace una meseta y de ahí empieza a disminuir. Entonces, eso es falso, ¿no? La C, tiene un máximo alrededor de la 10ª semana, eso es verdadero, ¿no? A la 10ª semana es que se alcanza el pico máximo de gonadotropina coriónica. Dice, ¿tiene su valor mínimo al final del embarazo? No, el valor mínimo es después, ya en el puerperio, porque se sigue manteniendo positiva la HCG. Y se comienza a aumentar de forma evidente a partir de la 30ª semana. No, pues es totalmente falso, ¿no? Entonces, en esta pregunta, la alternativa correcta es la alternativa C. Otra vez, la pregunta más o menos parecida, con una premisa distinta. ¿En qué momento es detectable la HCG en el plasma en embarazadas? En el momento de la fecundación ya vimos que no, ¿no? Ya vimos que no. Para que se empiece a producir, el blastocisto tiene que estar implantado en el endometrio. En la etapa de morulación, no, la etapa de morulación son los primeros 4 días, ¿no? Después de la fecundación. O sea, el blastocisto todavía no se ha implantado. Del primero al 4.º día es la morulación, todavía no se ha implantado, entonces no hay forma de que se produzca la HCG. En el 8.º, 9.º día post ovulación, eso sí es verdad, ¿no? Ya vimos que, o sea, ovulación, teóricamente en el momento que ovula, la paciente se embaraza, ¿no? Se produce la fecundación, aunque esto no siempre pasa, a veces se puede embarazar un día después. Ahora, a la mitad del ciclo menstrual, no. A la 4ª semana de edad gestacional tampoco, ¿no? Ahora, porque están poniendo en plasma, ¿no? Porque si te pusieran en orina, generalmente se detecta a partir de la 5ª semana de retraso menstrual. Entonces, la C. En esta pregunta es la alternativa a la C. Entonces, la pregunta 23. De las siguientes hormonas, solo una no se encuentra relacionada con la placenta en su producción o secreción. Entonces, como les había dicho, en la placenta se forman pues las hormonas gestacionales, la mayoría se forman en la placenta, específicamente en el sincitotrofoblasto. Entonces, la gonadotropina coriónica humana se forma en el sincitotrofoblasto. La somatotropina coriónica humana es el lactógeno placentario, ¿ya? Es el lactógeno placentario. ¿Se forma en la placenta? Sí, se forma en la placenta, ¿no? Y no es en el sincitotrofoblasto. La prolactina se forma en la placenta.
no, la prolactina durante la gestación se puede producir tanto en la hipófisis como en el útero, ¿ya? En las células deciduales del útero también se puede producir prolactina. La progesterona, sí, pues, ¿no? Como lo estábamos viendo, inicialmente progesterona es formada por el cuerpo lúteo, después asume ya la placenta su formación. Y el estriol, sí, pero en el estriol hay un detalle, que para la formación, si bien todas las hormonas esteroideas son su precursor común es el colesterol, ¿no? De todas las esteroideas su precursor común es el colesterol. Entonces, para la producción del estriol es necesario, para la hidroxilación y formación final del estriol, es necesario la integridad del hígado fetal, ¿ya? Por eso es que el estriol se utiliza como marcador de bienestar fetal, porque para que finalmente esté el estriol en valores normales, hay necesidad de que esté el hígado fetal funcionando normalmente, ¿ya? Entonces el estriol sí se forma en la placenta, pero depende, el paso limitante para la formación de estriol está en el hígado fetal, ¿ya? Esa es la diferencia con el resto de hormonas. La gonadotropina, todo eso pueden producirse independientemente de la... Sí, en el embarazo también se puede producir en el útero, fundamentalmente en la hipófisis, como todos saben, ¿no? Pero también se puede producir en las células deciduales del útero. Por eso es que esta alternativa pero no tiene ninguna relación con la placenta, por decirlo así. Y a eso va la pregunta acá, ¿no? De las siguientes hormonas, solo una no se encuentra relacionada con la placenta. Entonces, incluso el estriol, como lo vimos, se encuentra relacionado, porque finalmente donde se produce, una vez habiendo superado el paso hepático fetal, se va a producir en la placenta, ¿no? La formación final de estriol se produce en la placenta. Dice, justamente la pregunta que estamos hablando. ¿Dónde se produce la 16-alfa hidroxilación de la hormona de hidroepiandrosterona sulfato? Paso necesario para la síntesis de estriol por la placenta. Entonces, la hidroxilación, como lo estábamos viendo, se va a producir en el hígado fetal, ¿ya? En el hígado fetal. Ahí, como les mencionaba, que el estriol se utiliza como marcador de bienestar fetal, ¿no? Porque la presencia de niveles normales de estriol sérico materno, implica que hay un funcionamiento hepático fetal adecuado, ¿no? Entonces, en esta pregunta la respuesta es la E. Entonces dice, señale cuál de los siguientes hechos se considera una modificación fisiológica como consecuencia del embarazo. Como habíamos visto, la mayoría, bueno, no la mayoría, sino todas las modificaciones del embarazo están en relación a la acción de la progesterona, ¿no? Entonces, la progesterona en el músculo liso va a provocar relajación del músculo liso, ¿ya? No solo a nivel del músculo liso uterino, sino también a nivel del músculo liso del aparato urinario y del aparato digestivo, ¿no? Entonces, parte de las modificaciones importantes, como la paciente gestante va a requerir aumentar su volumen, el, el volumen de sangre hacia el útero para poder satisfacer los requerimientos de la placenta y del feto. Va a necesitar un aumento del volumen plasmático total, ¿no? Va a aumentar el volumen plasmático total. Por lo general hay un aumento del volumen sanguíneo total en un 50%, ¿no? Pero de este 50%, el 70% es a expensas de plasma, ¿ya? Por eso es que generalmente hay una anemia por dilución, aparte del aumento de los requerimientos de hierro que ocurre durante el embarazo. A su vez, este aumento de la
del volumen intravascular va a ocasionar un aumento de la tasa de filtrado glomerular. O sea, una paciente gestante tiene una depuración de creatinina más elevada que una paciente, o sea, depuran mejor. Esto quiere decir que aclaran mejor la creatinina. O sea, los valores normales para una paciente gestante de creatinina son inferiores que para una paciente no gestante. Es decir, para una paciente gestante la creatinina normal es hasta 0.8, a diferencia de una paciente gestante de no gestante que puede llegar hasta 1.2, 1.4, ¿no? Pero en una gestante 0.8 es el límite de normalidad, porque normalmente ellas aumentan su filtrado glomerular, ¿ya? La tasa de filtración glomerular. Ahora, va a haber un aumento de la producción de la prolactina, como dijimos, porque aparte de la hipófisis se va a producir también en el útero. Dice disminución de la frecuencia cardíaca, no, eso es falso, no, más bien por el contrario, por el aumento del volumen del volumen intravascular va a haber un aumento del gasto cardíaco y va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca. Normalmente la mujer va a elevar sus latidos cardíacos del basal 10 latidos por encima del basal. Eso es lo normal para una mujer, para una mujer gestante, ¿no? Ahora, entonces, considerando esos acápites, respondemos la pregunta. Aumento de la motilidad intestinal, eso es falsa, ¿no? Como lo estaba diciendo, por el contrario, la progesterona provoca relajación del músculo liso, ¿no? Falso. Incremento del filtrado glomerular, eso es verdadero, ¿no? Hay un incremento de la tasa de filtración glomerular con la consecuente aclaramiento mayor de creatinina, por lo cual los valores normales de creatinina para la gestante son menores. Disminución de la secreción de prolactina, no, por el contrario, aumenta la secreción de prolactina. Disminución del volumen plasmático, como vimos, no, más bien por el contrario, el volumen plasmático va a aumentar. Disminución de la frecuencia cardíaca tampoco, ¿no? Al contrario, aumenta la frecuencia cardíaca. La respuesta es la B. Dice, en una paciente de 26 años, gestante de 15 semanas, asintomática, ¿cuál de los siguientes hallazgos se debe considerar patológico? Entonces, dentro de los cambios gestacionales de una mujer a nivel cardiovascular, el aumento del volumen intravascular va a condicionar aumento de la frecuencia cardíaca, va a condicionar el aumento del volumen intraabdominal a expensas del contenido uterino, va a ocasionar una elevación del diafragma, con lo cual el corazón, que normalmente tiene su eje cardíaco a la izquierda, va a rectificarse, o sea, se va a hacer más horizontal el corazón por desplazamiento del diafragma a expensas del contenido intrauterino. Puede haber un soplo por dilución, ¿no? Un soplo por dilución por aumento de la turbulencia a nivel de las válvulas cardíacas, pero siempre va a ser un soplo sistólico. Acuérdense que siempre un soplo diastólico es patológico, ¿no? Independientemente de si la mujer está gestando o no, un soplo diastólico siempre nos indica patología. El tercer ruido es normal en las gestantes, no es normal en una no gestante, pero en una gestante el tercer ruido es normal. Entonces, en este caso, hasta por descarte podríamos sacar, ¿no?, que siempre un soplo diastólico es anormal, ¿no? Entonces, en este caso la alternativa correcta es la C, ¿no?, porque es un soplo diastólico. Ahora, dentro de los cambios, entonces existe una serie de cambios, son incontables, prácticamente todos los aparatos y sistemas del cuerpo van a modificarse durante la gestación. Dentro de la analítica sanguínea, al valorarla, vemos que en la función hepática, generalmente la función hepática no se altera, o sea, las bilirrubinas se siguen considerando, no deben modificarse, tampoco los valores de transaminasas no deben modificarse. Solo se puede aceptar como modificación normal los niveles de la fosfatasa alcalina. ¿Por qué? Porque a nivel placentario también se va a producir fosfatasa alcalina. Entonces, por eso puede haber un aumento de los niveles de fosfatasa alcalina sérica.
pero sin embargo el resto de función hepática debe estar normal igual. Entonces, por eso en cuanto a esta pregunta dice, solo de una de estas alteraciones analíticas puede considerarse normal. Bilirrubina total 2.3, bilirrubina está elevada, ¿no? Entonces eso no es normal. TGO 90 también está elevado, entonces tampoco es normal. En estos casos los valores referenciales son los mismos que para una paciente no gestante. La GGTP en este caso también está elevado, y nos hablan positividad para anticuerpos antivirus de la hepatitis C. Eso tampoco tiene por qué ser positivo. Bueno, como les mencionaba, la fosfatasa alcalina dice 1.5 veces superior al límite máximo de la normalidad. Eso es verdad. Eso sí puede ser considerado normal por el motivo que le estaba mencionando, de que durante la gestación la placenta también va a formar fosfatasa alcalina. Entonces eso va a incrementar los valores normales. Pero en ese caso, ¿no? Dice, ¿cuál es el peso y volumen promedio del útero sin embarazo? Bueno, es una pregunta ya más que todo de memoria, ¿no? Pero como sabemos, por ejemplo, el volumen del útero se va a modificar hacia el final del embarazo, generalmente puede llegar hasta no, hasta 1000 mililitros. Igual el peso se modifica, pero en general un útero en una paciente no gestante debe medir 7 centímetros, por lo tanto más o menos son 70 gramos, ¿no? Y la cavidad que tienes prácticamente es una cavidad virtual, ¿no? Porque normalmente prácticamente están pegadas las dos cavidades, las dos paredes, la anterior y la posterior. Entonces en este caso, bueno, la pregunta, no hay mucho que pensar ni explicar acá, simplemente es de memoria, es la B.